Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría enorme tenerlos de vuelta. Espero que este día los esté tratando de maravilla. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que ha estado generando olas en internet, un tema que, seamos sinceros, es pura dinamita, Kanyaman y la famosa petición de sus fans. Así es, vamos a desenmarañar el deseo, a veces apasionado, a veces insistente, que muchos fans de Kanyaman han expresado, verlo con un bebé. Antes de que nos lancemos de cabeza, si eres nuevo en este rincón de internet, te extiendo una invitación muy especial a suscribirte. Es completamente gratis, y te aseguro que no querrás perderte ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Tenemos un calendario repleto de contenido emocionante para ti, análisis profundos de series y películas que te harán pensar, las últimas noticias del mundo del entretenimiento que te mantendrán al día, y por supuesto, esos chismes jugosos que tanto nos gustan, como el que nos ocupa hoy. No te olvides de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Tu apoyo incondicional significa el mundo para mí. Me impulsa a seguir creando contenido que disfrutes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno al meollo del asunto. Kanyaman, el galán turco que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, se ha encontrado en el centro de una petición muy particular por parte de sus fans. «Queremos un bebé», exclaman. Y no se trata de un susurro, lo proclaman a los cuatro vientos en las redes sociales. Pero ¿cuál es el origen de esta ola de afecto y deseo? ¿Es simplemente un capricho de fans enamoradas hasta la médula, o hay algo más profundo que motiva esta insistente solicitud? Para comprender la magnitud de la situación, es crucial recordar el impacto sísmico que Kanyaman ha tenido en el mundo del entretenimiento. Desde sus papeles estelares en exitosas series turcas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, su carisma innegable y su talento actoral han trascendido fronteras culturales e idiomáticas. Ha acumulado una legión de seguidores que no solo admiran su innegable atractivo físico, sino también su dedicación incansable al trabajo, su conexión genuina con sus fans y su espíritu aventurero, siempre dispuesto a explorar nuevos horizontes. La vida personal de Kanyaman inevitablemente ha estado bajo la lupa constante de los medios y del público, como suele ocurrir con cualquier figura pública de renombre. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de intenso interés y especulación. Recordemos su romance muy publicitado con Diletta Leotta, la carismática presentadora italiana, que capturó la atención de los medios de comunicación y de sus fans a nivel global. Fue una relación que se desarrolló a la vista de todos, llena de momentos públicos, gestos románticos y declaraciones de amor que parecían sacados directamente de un guión cinematográfico. Sin embargo, como todos sabemos, la relación llegó a un punto final, dejando a muchos preguntándose qué había sucedido realmente tras bambalinas. Es precisamente en este contexto, marcado por la ruptura con Diletta, que la petición de los fans por un bebé ha cobrado aún más ímpetu. Parece haber una compleja mezcla de emociones y sentimientos detrás de esta solicitud aparentemente simple. Por un lado existe una admiración genuina y un cariño profundo por Kanyaman, y un deseo sincero de verlo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida, incluyendo la paternidad. Muchos fans en su afecto ven en él un hombre con el potencial inherente para ser un padre amoroso, dedicado y ejemplar. Por otro lado, también es innegable que hay una dosis considerable de idealización y fantasía involucrada. Los fans a menudo sin quererlo proyectan en Kanyaman la imagen del hombre perfecto, el príncipe azul que lo tiene todo, una belleza física que desafía la realidad, un talento artístico innegable, un éxito profesional abrumador y, por supuesto, la capacidad innata de formar una familia feliz y estable. La idea de verlo con un bebé en brazos, rodeado de amor, risas y felicidad familiar, es una imagen que resulta irresistiblemente atractiva para muchos. Pero seamos realistas y bajemos un poco de las nubes. La paternidad es una decisión profundamente personal y privada. No es algo que se pueda exigir, imponer o incluso sugerir ligeramente a nadie, ni siquiera a una celebridad como Kanyaman. Es una decisión que depende de una miríada de factores complejos, incluyendo el deseo genuino de ser padre, la situación personal y profesional en un momento dado, la compatibilidad con la pareja, si la hay, y la madurez emocional para asumir una responsabilidad tan grande. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha respondido Kanyaman a esta insistente petición de sus fans?
La verdad es que ha mantenido una postura notablemente discreta y reservada al respecto. No ha emitido declaraciones explícitas ni ha alimentado las especulaciones. Ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en su relación directa y personal con sus fans, evitando alimentar el fuego del chisme. Sin embargo, en algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas y en algunas publicaciones esporádicas en sus redes sociales, ha dejado entrever sutilmente su deseo de formar una familia en el futuro, aunque sin especificar un plazo de tiempo. Ha hablado de la importancia fundamental de los valores familiares, del amor incondicional que se comparte entre padres e hijos y del deseo profundo de dejar un legado significativo en el mundo. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos fans como una señal alentadora de que, aunque no sea una prioridad en este momento específico, la paternidad es algo que sí contempla seriamente en su visión de vida. Pero más allá de las especulaciones, los rumores y los deseos fervientes de los fans, es fundamental recordar que Can Yaman es, ante todo, un ser humano complejo con sus propios sueños, aspiraciones, miedos y decisiones. Tiene todo el derecho del mundo a vivir su vida de la manera que mejor le parezca, sin presiones externas, imposiciones injustas o expectativas irreales. Y si en algún momento decide que es el momento adecuado para ser padre, estoy segura de que será una decisión tomada con amor, consideración, responsabilidad y madurez. Además, es crucial tener en cuenta el contexto cultural específico en el que se mueve Can Yaman. En Turquía, la familia y la tradición son valores profundamente arraigados en la sociedad. La presión social para casarse a una edad relativamente temprana y tener hijos puede ser bastante fuerte, especialmente para las figuras públicas que se encuentran constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Sin embargo, también es cierto que hay una creciente apertura hacia nuevas formas de vida, nuevas concepciones de la familia y una mayor aceptación de la diversidad en las relaciones. En definitiva, la petición insistente de los fans de Can Yaman por un bebé es un fenómeno complejo que refleja una mezcla de admiración, cariño, idealización y quizás un poco de presión social. Es una muestra palpable del impacto profundo que las celebridades pueden tener en la vida de sus fans y de la capacidad que tienen estos últimos para influir en la opinión pública y en la percepción de la vida privada de sus ídolos. Pero al final del día, la decisión de ser padre o no es una decisión personal que solo le corresponde a Can Yaman. Y nosotros, como fans que lo admiramos y respetamos, debemos honrar su derecho a elegir su propio camino y apoyarlo incondicionalmente en lo que decida hacer. Lo importante es que sea feliz, que se sienta realizado y que siga haciendo lo que ama, ya sea actuando en emocionantes proyectos, viajando por el mundo, dedicándose a causas benéficas o quién sabe algún día, criando a un pequeño Yaman con todo el amor del mundo. Ahora, reflexionando un poco sobre todo esto, creo que esta petición, aunque pueda parecer intrusiva o inapropiada a primera vista, también nos revela algo importante sobre la conexión especial que Can Yaman ha logrado establecer con sus fans. No se trata simplemente de una admiración superficial basada en su apariencia física, sino de un vínculo emocional profundo que trasciende la pantalla del televisor y se adentra en el terreno de la empatía y la identificación. Los fans se sienten conectados con él, se preocupan genuinamente por su bienestar emocional y desean verlo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida. Y en su imaginario colectivo, la felicidad plena de Can Yaman está intrínsecamente ligada a la paternidad. Sin embargo, como decía antes, es fundamental recordar que la vida de una persona, incluso la de una celebridad, es mucho más compleja y multifacética de lo que vemos en las redes sociales o en las revistas del corazón. Can Yaman tiene sus propios desafíos personales, sus propias prioridades profesionales y sus propios tiempos internos. Y como fans que lo respetamos, debemos honrar esos tiempos y permitirle tomar sus propias decisiones sin presiones externas. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Pues seguir apoyándolo incondicionalmente en sus proyectos profesionales, seguir disfrutando de su talento actoral, seguir admirando su carisma innegable y, sobre todo, seguir mostrándole nuestro cariño y respeto a través de mensajes positivos y constructivos. Y si en algún momento decide dar el paso y convertirse en padre, pues lo celebraremos con él con alegría y entusiasmo. Pero sin presiones ni exigencias. Simplemente alegrándonos sinceramente por su felicidad. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hoy, la petición de los fans de Can Yaman por un bebé es un fenómeno interesante que refleja la admiración, el cariño y la idealización que sienten por él. Sin embargo, la paternidad es una decisión personal que solo le corresponde a él. Debemos respetar su decisión y apoyarlo en lo que elija hacer.
Lo importante es que sea feliz y que siga haciendo lo que ama. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los fans tienen derecho a expresar sus deseos sobre la vida personal de una celebridad? ¿Creen que Can Yaman sería un buen padre? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no olviden que este canal es para ustedes. Sus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí. Así que no duden en compartir sus ideas y peticiones. Estoy siempre abierto a escuchar lo que tienen que decir. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.